Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. El día de hoy una conversación reveladora y un experimento para nosotros en Ciberdiálogos que yo espero que funcione. Ya veremos si así ocurre. Ustedes tendrán la última palabra. Una conversación a profundidad con David Frum. David Frum es, para mi gusto, el analista político más relevante de Estados Unidos. David Frum escribe en las páginas de The Atlantic y lo hace con una lucidez y una elocuencia de verdad envidiables. La manera como Frum se acerca a la vida pública de Estados Unidos, cómo analiza los retos de la política estadounidense, me ha resultado siempre indispensable. En los años de Donald Trump y sobre todo en esta nueva etapa rumbo a la elección de 2024, poca gente ha escrito con la elocuencia de Frum para ilustrar no solamente los desafíos que implica Donald Trump, sino también la amenaza que representa y presenta Trump en la vida pública de Estados Unidos y para el mundo entero en general. Frum no nada más escribe sobre Estados Unidos, Frum escribe y ha escrito sobre el mundo entero prácticamente y siempre con esta mirada privilegiada. Hace poco escribió sobre México, antes de la elección presidencial hizo un diagnóstico sobre México. Hoy en nuestra conversación regresa a ese diagnóstico y a sus preocupaciones sobre nuestro país. Tiene muchos años de experiencia. Desde dentro de la política, estuvo dentro de la Casa Blanca de George W. Bush hace ya casi 25 años y desde antes y hasta ahora Frum es una voz excepcional. Ahora, el experimento. Por primera vez en Ciberdiálogos estamos utilizando en Letras Libres un sistema de doblaje del inglés al español basado en la inteligencia artificial que permitirá que ustedes disfruten de las palabras de David Frum con todo respeto a su sustancia, a la profundidad con la que Frum responde mis preguntas, pero en idioma español. La intención es que tengamos acceso en nuestro idioma a esas voces que no necesariamente hablan español, pero que a través de las herramientas modernas podemos traducirlos a nuestro idioma, con un resultado que por lo menos para mí es asombroso. Ya veremos qué opinan ustedes. Me interesa mucho. Díganme qué pensaron de nuestro experimento y de la charla con David Frum. David, le agradezco mucho que esté con nosotros en Ciberdiálogos. Han pasado casi 10 años desde que Donald Trump llegó a la escena política en Estados Unidos. En esta década ha alterado profundamente Trump el clima político, el clima social del país. ¿Qué explica el éxito político de Trump? El éxito político de Trump se explica por los defectos y deficiencias del sistema electoral estadounidense. Es muy importante recordar que a pesar de su control sobre una minoría de la población, nunca ha habido un día en los casi 10 años de Trump en la política en el que tuviera el apoyo de siquiera la mitad del pueblo estadounidense. Cada día que podemos medir en cada encuesta de renombre, más estadounidenses se oponen a Trump que lo apoyan, a veces por mucho. Una manera de ilustrar esto es si piensas en cada elección. Ha habido 6 elecciones presidenciales desde el año 2000. 2 candidatos de partidos principales son 12. De esas 12 personas que han buscado, o de las 12 candidaturas para buscar la presidencia, porque algunas eran duplicadas, de las 12 candidaturas para buscar la presidencia desde el año 2000, Donald Trump quedó penúltimo y antepenúltimo. Solo John McCain, que aspiraba a un tercer mandato republicano en la crisis financiera de 2008, obtuvo un porcentaje de voto popular inferior al de Donald Trump en los años 2020 y 2024. Las encuestas dan a Trump 46%, y bajo su liderazgo,
Los republicanos perdieron su mayoría en la Cámara de Representantes en 2018. Perdieron la presidencia en 2020. Perdieron la mayoría en el Senado en 21 y tuvieron unas elecciones muy malas en el año 22. Perdieron muchas elecciones locales en 23 y creo que se dirigen a otra derrota en 24. Donald Trump era el presidente y ha tenido un gran control sobre el Partido Republicano. Pero hay que entender el fenómeno no como la representación de la voluntad pública, sino como un claro desafío de dónde está la mayoría de los estadounidenses. Al principio Trump me recordaba a otras figuras nativistas de menor éxito, mucho menor éxito en la historia de Estados Unidos. Desde entonces ha evolucionado Trump hasta convertirse en un líder mesiánico que, por lo menos a mí en lo personal, me recuerda, desde el principio me recordaba a los caudillos latinoamericanos, al hombre fuerte latinoamericano. En su última versión, Trump parece haber abrazado, hecho suya, una especie como de teoría posliberal que su candidato a vicepresidente, por cierto, J.D. Vance, defiende abiertamente. ¿Qué representa Donald Trump en última instancia? ¿Qué defiende? La diferencia entre Trump y esas figuras latinoamericanas es que por los traumas de la historia latinoamericana, ideas e instituciones como la ley o la Constitución son percibidas por un gran número de personas como un complot. El trabajo de un puñado de europeos ricos con derechos para frustrar a la mayoría indígena. Por eso, en América Latina, siempre ha habido un camino para las figuras que dicen, tengo una conexión directa con el pueblo y rechazo todas las restricciones redactadas por todos los engreídos descendientes de colonialistas europeos en favor de este vínculo directo. Y esto funciona incluso en sociedades como la Argentina, donde hay muy pocos indígenas. Esto se ha vuelto un patrón que se repite en la historia de América Latina. Cuando lo llevas a Estados Unidos, te topas con el problema de que la mayoría de los estadounidenses acepta la legitimidad de la ley, aceptan la legitimidad de la Constitución, aceptan las normas, creen en su país, y por eso Donald Trump, cuando intenta retomar el papel de un Juan Perón, está en el lado equivocado de la opinión pública. Pero como nuestras instituciones políticas no son perfectamente representativas, pudo llegar a la presidencia de todos modos, a pesar de ganar, como dije, el 46% de los votos en el año 16. David, ¿cómo explicar la evolución del Partido Republicano, que usted conoce muy bien a profundidad desde hace mucho tiempo, desde ese partido que nominó a John McCain, a Mitt Romney, a los dos presidentes Bush, al partido de Trump, que es casi de su propiedad personal, al menos por ahora, en esta erosión que vemos hacia un culto a la personalidad? ¿Hay, digamos, una mera cuestión de conveniencia política? Tengo que remontarme un poco más atrás en el tiempo que Romney y McCain. En los años 60, 70 y 80, los republicanos eran el partido que decía, tenemos respuestas a algunas grandes cuestiones que nos preocupan mucho. Tenemos respuestas a la inflación, respuestas a la posición frente a la Unión Soviética y otras amenazas, respuestas para el crimen en casa. Estos fueron grandes problemas en los años 60, 70 y 80. La inflación, la delincuencia y los rusos. Y los republicanos fueron firmes en cada uno de estos temas, ofrecieron soluciones y se convirtieron en un partido muy poderoso. En 1972, Nixon ganó casi el 60% de los votos. En 76, los republicanos perdieron, por poco. En el 80, Reagan gana con el 50%. Y luego en 84, obtiene de nuevo casi el 60%. Y George H.W. Bush lo hace con fuerza en 88. Las políticas republicanas, en mi opinión, y sigo apoyando a los republicanos de entonces, tuvieron éxito. Suprimieron la inflación de los años 70. Tuvieron éxito contra la delincuencia. Y por supuesto, la Guerra Fría terminó de forma muy favorable para los países demócratas. Pero una vez que eso pasó, el Partido Republicano perdió el mensaje, que lo había hecho tan poderoso en los años 60, 70 y 80 bajo Nixon, Reagan y Bush, y se convirtió más en un partido minoritario. Y en ese momento, los republicanos tuvieron que adaptarse, pero antes que adaptarse con nuevos temas que conectaran con la mayoría, se adaptaron volviéndose más extremistas.
Y esto fue una reacción a la crisis financiera, al trauma de la guerra de Irak. Pero claro, como su mensaje, central es cada vez menos aceptable para los estadounidenses. Responden después de 2010 yendo en una dirección muy extrema en cuestiones económicas y raciales, y se resume en el llamado Partido del Té. Ese grupo hizo campaña en contra de Obamacare en formas muy racistas, diciendo que Obama no era un verdadero americano. Eso creó esa idea loca de que no había nacido en los Estados Unidos, que no solo era una locura y racista, sino estúpida. A ver, ¿cómo se supone que habría sido eso? Su padre en 1962 dijo, mi niño va a ser algún día presidente de los Estados Unidos. Voy a volar en un avión de hélice de Kenia a Hawái para falsificar su nacimiento. Es una cosa de locos. Pero el partido fue en esa dirección extrema, porque en lugar de adaptarse al país, decidieron presionar el sistema democrático de maneras no naturales ni deseables para ese sistema democrático. Y la gran pregunta, si Trump pierde en 24, como espero que ocurra, es si por fin el Partido Republicano puede hacer el tipo de modernización que debería haber hecho tras el fin de la Guerra Fría. En los últimos tiempos, la izquierda en Estados Unidos también se ha mostrado a su manera intolerante. ¿Qué papel ha desempeñado la izquierda estadounidense en la polarización del país? Pienso, por ejemplo, en el wokismo y su papel en las guerras culturales. Primero hay que aclarar que la izquierda no es lo mismo que el liberalismo. Y de hecho, una de las cosas que ha sido muy llamativa en los años de Trump es que la izquierda real ha dejado muy claro que prefiere a Trump sobre los demócratas. Y esto se ve en las redes sociales. Las personas que, por ejemplo, están teniendo estas marchas sobre Palestina, obviamente quieren derrotar a los demócratas y elegir a Trump. Tienen sus propias razones ideológicas peculiares. No es que amen a Trump, sino que odian el centro más de lo que temen a la derecha. Pero también es importante recordar que esa izquierda no es una fuerza muy poderosa en la política. Puede ser poderosa en ciertas áreas pequeñas. Puede dominar la política de ciertas ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Es poderosa en el mundo académico. Es poderoso en las artes, la literatura y las ciencias. La izquierda tiene dos impactos en la política. A veces los demócratas y los liberales cometen el error de apaciguar a la izquierda, copiarlos con la esperanza de hacerse de algunos votos. Y eso suele ser desaconsejable. Puede tener sentido si te postulas para alcalde de Nueva York o para alcalde de Los Ángeles. Puede tener sentido a corto plazo. Pero corrompe la marca y hace que tu marca sea más impopular. Pero también tiene el efecto de que por las redes, a menudo reaccionamos a cosas que son sombras de sombras, reflejos sobre reflejos. Y una de las cosas que nuestras redes sociales están diseñadas para mostrarnos es que en algún lugar de este país de 330 millones de personas, hay alguien de quien nunca oíste hablar hace 10 minutos, pero que está haciendo algo que ahora mismo no te gusta y ahora esa persona que antes de las redes sociales nunca habría sabido que existía, está coreando algún eslogan estúpido u ofensivo. Gracias a las redes sociales llega a ti y tú piensas, Dios mío, es tan pero tan importante que esta mujer diga esto o este hombre diga estas cosas terribles. Así que a menudo estamos respondiendo a, como digo, exabruptos. No nos tomamos suficientemente en serio las grandes cuestiones de nuestra política. Lo que importa hoy es el lugar de Estados Unidos en el mundo. ¿Serán los Estados Unidos la piedra angular del sistema de seguridad colectiva? ¿El mundo democrático defenderá sus ideales, no solo en el interior, sino también en el exterior? ¿O el libre comercio, esa libre inversión que tanto ha contribuido a aliviar la pobreza desde 1990, lo hará o no? Así que el hecho de que haya algún loco gritando eslóganes estúpidos no debería desanimarnos o hacernos olvidar cuáles son los verdaderos problemas, especialmente cuando la razón por la que sabemos de ese loco es por las redes a menudo dirigidas por actores, indiferentes o a veces incluso malignos, así como Twitter está ahora dirigido por actores malignos. El Partido Demócrata ha conseguido mantenerse unido, digamos, durante los años de Trump. En el 2020 eligió un candidato que derrotó a Trump y en el 2024 pues corrigió el rumbo y optó ahora por la vicepresidenta Harris, que tiene
muchas posibilidades de vencer a Trump. No es un hecho ni de lejos, pero tiene muchas posibilidades, más de las que tenía Joe Biden. Al principio, usted expresó cierto escepticismo sobre la candidatura de Harris, la instó, por ejemplo, a ser fría, tranquila y precisa, a la manera de Lincoln. ¿Ha superado esas expectativas y cuáles serían las claves para un triunfo demócrata en noviembre? Hay muchas pruebas de que hay desventaja para las candidatas mujeres. Hay muchas pruebas de que hay desventajas para los candidatos de color. Ambos candidatos enfrentan discriminación. Es curioso, pero advierto una tendencia entre los liberales americanos a decir, mira, si la gente se inclina a votar contra una candidata y eso nos parece injusto, deberíamos regañarlos y castigarlos nominando a la candidata mujer solo para demostrarles lo ignorantes que son. Y yo digo, bueno, si se tratara de un equipo de béisbol y descubrieras que los lanzadores zurdos lanzan en desventaja con los derechos, podrías decir que eso es muy injusto, pero aún así pondrías un lanzador derecho, porque de lo que se trata es de ganar el juego. Y sabes que, pues, las dificultades son las dificultades. Así que eso me preocupa, pero lo que me ha impresionado es el pueblo estadounidense. Muchos de esos prejuicios que parecían tan poderosos parece ahora que se han desvanecido un poco. La desventaja por ser una mujer candidata parece menor de la que era para Hillary Clinton. Eso es un gran alivio para mí y debería ser un punto de orgullo también. Yo estaba preocupado por eso. Lo que también ha tenido Harris es una ventaja curiosa. Como ella ha sido una especie de figura nebulosa en la mente del público, ha sido capaz de identificarse y presentarse de una manera nueva. Así que una de las cosas que he estado muy contento de ver. Por ejemplo, Donald Trump fue sin duda el peor proteccionista desde Herbert Hoover, pero Joe Biden fue el segundo peor presidente proteccionista desde Herbert Hoover. Y bueno, eso significa que estás regalando uno de los temas más poderosos contra Trump. Su fantasía es que podemos financiar el gobierno grabando las importaciones. No se puede hacer, no va a funcionar. Pero me temo que los estadounidenses podrían ser persuadidos a creer que sí. Es por eso que Harris ha estado haciendo campaña contra los aranceles de Trump, a pesar del récord de Biden de aranceles. Y espero que eso signifique que la administración Harris pueda ser menos proteccionista de lo que fue la administración Biden. Si gana Kamala Harris, ¿qué tanto le preocupa la violencia política, David? La verdad es que no, no mucho. En el 21 Trump fue capaz de incitar a la violencia política realmente peligrosa porque era el presidente. Pudo lograr convencer a la gente de que estaba haciendo lo que su presidente quería y que por lo tanto no eran criminales. Y ese fue un tema de muchos de los juicios del 6 de enero. La gente decía, yo solo obedecía al presidente. Ahora un americano pensará que el presidente no es un rey. Se obedece a la ley, no al presidente. Si el presidente viola la ley, no le obedeces. Pero esa confusión existió. Sí, como espero que Trump pierda en 2024, si intenta incitar a la violencia, eso estará fuera del ámbito de la ley por completo. No será presidente. La verdad, espero que sus seguidores hayan absorbido el mensaje de que al menos 1,000 criminales del 6 de enero han sido castigados. No los organizadores. Trump no ha sido castigado. La gente en su círculo inmediato no han sido debidamente castigados, pero la persona común que lo escuchó ha sido castigado. Y el mensaje que hay que sacar de esto es que si en 24 Donald Trump intenta persuadir a los que creen en él para que violen la ley, irán a la cárcel, él puede que no, pero tú sí, así que no le hagas caso. Ahora, también es un hecho que Trump podría ganar y el Partido Republicano podría hacerse del control del Senado y mantener el control de la Cámara de Representantes. ¿Cómo imagina usted una presidencia de Trump sin riendas? Veríamos un ataque sostenido, contra el Estado de Derecho en este país. Si Donald Trump vuelve a la presidencia, su primera prioridad será detener todos los casos legales en su contra. Y los presidentes no tienen derecho a eso. Al menos nadie pensaba que lo tenían. La gente solía creer que los presidentes estaban sujetos a la misma ley que todos los demás. Verías un intento de romper el sistema legal para evitar el castigo por sus crímenes, tanto contra la Constitución, el 6 de enero, o sus otros crímenes de fraude en su vida privada. Y entonces, la pregunta será, ¿cuánto del Congreso controla? Si controla ambas cámaras del Congreso. Quizá la gente que cree que el presidente debe estar obligado por la ley protestaría pacíficamente en las calles. Pero si él no tiene ambas cámaras del Congreso,
Tendrá una crisis constitucional, donde podrías tener, por ejemplo, una presidencia de Trump más una Cámara Baja demócrata. La Cámara lo destituiría si trata de perdonarse a sí mismo, porque el presidente no tiene el derecho de hacer algo así. Así que estaríamos ante una parálisis. Lo dudo, pero puede pasar que Trump sea lo suficientemente competente para consolidar el poder autoritario como pasa en México, por ejemplo, donde un presidente de mentalidad autoritaria con mayorías en el Congreso puede destruir controles y equilibrios. Creo que la perspectiva para Estados Unidos bajo un Trump no es la consolidación del poder, sino la ruptura del poder. No el autoritarismo, sino la parálisis, la debilidad internacional y puertas abiertas a los enemigos del país en el mundo. En 2017, cuando Trump estaba llegando, entrevisté a Andrés Manuel López Obrador, una entrevista larga, y le dije, ¿usted advierte las similitudes entre usted y Trump? Y López Obrador me contestó, bueno, Trump no tiene experiencia política. Siempre me pareció un comentario revelador. Bueno, me parece un comentario perspicaz porque en el periodo de máximo poder de Trump en esos 2 primeros años, cuando su partido tenía el control de la Cámara y el Senado, Trump fue tan perezoso y tan ignorante y tan inseguro sobre lo que quería hacer, que hizo mucho menos daño del que podría haber hecho. Y en el momento en que empezó a entender su trabajo, para entonces ya había perdido el control de la Cámara de Representantes. Y aunque su partido en aquel tiempo controlaba el Senado, Trump no pudo reventar la OTAN como hubiera querido. Los senadores republicanos tenían puntos de vista más tradicionales de política exterior y no eran tan obedientes a él como los republicanos de la Cámara. López Obrador tenía una idea mucho mejor sobre cómo usar y abusar del poder. La diferencia es que el Donald Trump de hoy, aunque está con toda claridad más confundido, físicamente más débil, ahora entiende mejor el poder y sabe lo que quiere. Y esa es una de las razones por las que está tan decidido a volver. Trump usaría el poder. ¿Qué significaría para el mundo una segunda presidencia de Trump? Pienso en Ucrania, pienso en Putin, pienso en la OTAN, pienso en Medio Oriente, pienso en México, naturalmente. ¿Hasta qué punto le preocupa el impacto geopolítico de una segunda presidencia de Trump? Las mayores sacudidas de una presidencia de Trump sería el riesgo para el sistema de comercio mundial. Intentaría su fantasía de aranceles. No funcionaría porque no se puede financiar el gobierno con aranceles. Y porque además los que resultan afectados son los americanos. Los aranceles de todos modos son pagados por los americanos, sobre los americanos que menos pueden permitírselo. No se puede y no va a funcionar. No generará suficiente dinero. A ninguna tasa factible, pero lo que puede hacer es causar un daño real al sistema de comercio mundial. Y creo que lo hará. Y otros países tomarán represalias contra Estados Unidos. Así que ese es un golpe. El segundo es que se acabó Ucrania. Trump está, por razones que son difíciles de explicar y entender, muy sometido a Vladimir Putin y hará lo que Putin quiera. Él y la gente a su alrededor realmente no apoyan la causa ucraniana. Significará una crisis en la OTAN, porque para destruir la OTAN, el presidente no tiene que retirarse formalmente. Todo lo que tiene que hacer es dar una entrevista a alguien en la que diga, si Putin ataca a Estonia, no la defenderé. El tratado seguirá, pero la seguridad de Estonia ya no, porque depende de la voluntad del presidente. El tratado está ahí. Los Estados Unidos han dado su palabra, pero está en el presidente estar a la altura de la palabra. Así que tendremos una serie de crisis inmediatas. Lo que diría sobre México es que desafortunadamente allí creo que los dos partidos están menos alejados de lo que están en muchos otros temas. Tanto Trump con el presidente Biden han claramente llegado a, yo no lo llamo un acuerdo porque yo creo que mucho de esto nunca se habló, pero tienen un entendimiento con el gobierno mexicano. Les permitiremos desmantelar las instituciones democráticas dentro de México, siempre y cuando ayuden con la seguridad fronteriza y siempre y cuando acepten revisiones al acuerdo comercial de manera que Norteamérica sea más proteccionista contra los productos chinos. Si haces esas dos cosas, además del trigo genéticamente modificado, si haces esas 2 o 3 cosas, nosotros miraremos hacia otro lado mientras desmantelas las instituciones democráticas en México. Y la política de Biden era bastante continuista con la de Trump. Como dije, no creo que haya algún acuerdo secreto.
Hay un viejo dicho que dice que nunca digas por escrito lo que puedes decir en voz alta, nunca digas en voz alta lo que puedes indicar con un movimiento de cabeza, nunca asientas lo que puedas guiñar y nunca guiñes lo que el otro ya sabe. Y así creo que tanto López Obrador como Trump primero y Biden después sabían de este trato. No tenían que decirlo, no tenían que escribirlo. Hemos sido testigos de esta erosión democrática masiva en México. Y ni Trump ni Biden han levantado mucho la voz en contra. Es realmente alarmante, es triste, pero es lo que ha sucedido. Ahora, Trump ha introducido o quizá ha agudizado una profunda desconfianza en las instituciones estadounidenses. Un porcentaje muy grande de votantes republicanos cree, por ejemplo, que las elecciones del 2020 fueron robadas. Ha saboteado la confianza de los estadounidenses en la democracia usando la democracia. Independientemente, David, de quien gane en noviembre, ese rencor parece que permanecerá. ¿Existe un antídoto? Está claro que el antídoto es el éxito. Piensa esto. La generación de americanos, que son las dos generaciones que estuvieron activas de 1945 a 2000, tenían más confianza en las instituciones. ¿Por qué? Pues porque vieron la economía funcionar. Vieron el éxito de la reconstrucción tras la Segunda Guerra. Vieron el crecimiento de los programas sociales que protegían la economía productiva de libre mercado y permitían a la gente seguridad en la vejez y otras cosas. El sistema funcionaba, así que creyeron en el sistema. A partir de 2000, tuvimos una serie de terribles fracasos. La guerra de Irak, la crisis financiera de 2008, la lenta recuperación de la crisis financiera, y luego, por supuesto, la pandemia y todo eso, que todo el caos que siguió a partir de eso. Y también estuvo el 9/11, que fue un fracaso. Creo que si podemos volver a un gobierno que funcione y cumpla, la gente va a creer en el gobierno. Siempre tenemos desafíos. Los medios sociales crean nuevos tipos de retos, pero la mejor respuesta es siempre el éxito. Hemos visto esto en los últimos meses, en que los estadounidenses son cada vez más optimistas sobre la economía, porque la economía está funcionando. Todos vimos que salimos de la pandemia con mucha inflación y muchas dislocaciones y la gente estaba muy desorientada y habían, pues digamos que, pasado por esta experiencia perturbadora y aterradora y no sabían muy bien cómo encontrarle sentido. Pero a medida en que hemos salido de la pandemia, el mejor desempeño de las principales economías, con la inflación de los precios disminuyendo y los salarios ahora aumentando más rápido que la inflación, se ha visto más optimismo. Creo que es una de las razones por las que Harris ganará. Hay que hacer que las instituciones funcionen si quieres que la gente crea en ellas. Permítame terminar refiriéndome al mundo, reflexionando sobre el mundo. Aunque Trump sea sobre todo una figura, digamos, transaccional, un colega alguna vez me dijo que era la figura más transaccional que había conocido en la vida pública, eminentemente transaccional. Parece que no tiene convicciones políticas, ideológicas, pero su figura pues coincide con la de otros líderes políticos similares que están usando los medios de la democracia para erosionarla. Líderes antiliberales o iliberales como Erdogan, Orbán, Bukele, el propio López Obrador y en una vena más claramente autoritaria, Putin. ¿Cómo pueden las sociedades libres hacer frente a este eje antiliberal que parece querer unirse? Bueno, transaccional es una palabra muy educada para un presidente que acepta sobornos. Trump es un ladrón. Esa es la verdad. Era un ladrón como hombre de negocios y ha sido un ladrón como presidente. Cuando dignatarios extranjeros venían a verlo, la primera pregunta que se hacían era si se habían alojado en su hotel. Si no te alojaste en su hotel, no te escucharía. Si lo hiciste, lo haría. Todo el mundo entendía que si estabas organizando un evento en Washington para los Emiratos Árabes Unidos, harías bien en gastar $250,000 reservando habitaciones en el Hotel Trump para tener tu evento o en Mar-a-Lago. Era un sinvergüenza. Una de las cosas que estas figuras iliberales tienen en común, y no puedo hablar de El Salvador porque no sé lo suficiente, pero Putin, Orbán o también Erdogan,
y Obrador son sinvergüenzas. Eso es lo primero que son. La razón por la que quieren cerrar las instituciones de gobierno es que no les gustan. ¿Pero por qué no les gustan? Pues porque se interponen en el camino del saqueo del Estado. Orbán es rico. Vaya, en Hungría hay menos que robar. Es un país pequeño, así que no es un multimillonario del tipo Putin. Pero hay que entender que el iliberalismo de este tipo no está siempre conectado a alguna creencia coherente. No existe un idealismo fascista del tipo que viste en los años 30, cuando había gente que creía en la visión redentora de renovar el mundo a través de la sangre. Gente loca, peligrosa y siniestra. Pero había fascistas que no robaban. Ahora lo que vemos, en nuestro tiempo, es este nuevo iliberalismo CUR. Lo que hace es robar y tienen que cerrar el Estado porque se interpone en el camino del robo. Y por eso puedes tener o una presidencia exitosa o puedes tener un Estado de derecho funcional, pero no ambos. Es que el Estado de Derecho metería a Trump en problemas. Por eso cuando preguntas ¿qué hacemos? Una cosa que tenemos que hacer es reforzar nuestras leyes sobre el gobierno limpio, sobre Estados Unidos. Escribí recientemente sobre la carrera de Richard Nixon. Richard Nixon se metió en problemas en los años 70, no porque Watergate fuera peor que cualquier cosa que sus predecesores hubieran hecho. Realmente no fue así. En casi todo lo que Richard Nixon hizo, se podía encontrar un precursor o precedente por uno de sus inmediatos predecesores en el cargo. Pero la sociedad americana de los 70 se estaba volviendo más intolerante con la corrupción. Exigía normas estrictas para la divulgación de bienes, normas para la integridad de las personas y los políticos. Y cuando Nixon hizo cosas que eran similares a las que, por ejemplo, John F. Kennedy o Lyndon Johnson habían hecho, ya no eran aceptables. Y por eso su presidencia terminó en dimisión y escándalo, escándalo y dimisión. Desde entonces, desde los años 70, nuestros estándares han ido hacia atrás. Trump operó un negocio mientras era presidente, buscó y recibió sobornos, dio la bienvenida a la interferencia extranjera en nuestras elecciones. En otros tiempos, la verdad es que su carrera habría enfrentado terribles problemas, pero hemos debilitado nuestro compromiso con un gobierno limpio. Quizás sea solo el paso del tiempo, pero tenemos que reafirmarlo. Una de las cosas que puedes hacer contra estos cleptócratas es hacer que robar sea más difícil. Creo que una de las misiones para estos años van a ser algunas reformas. Una reforma que yo creo importante. Viene de que los presidentes corruptos suelen robar a través de sus familiares directos. Este ha sido un problema especial en México. El presidente mismo puede parecer muy austero, pero sus hijos se enriquecen. Hemos visto patrones de esto en los Estados Unidos, donde la familia Trump fue tal vez la familia más corrupta que haya estado cerca de la presidencia, aunque también hay historias sobre la familia de Biden. Yo propongo que si un miembro de la familia presidencial quiera protección del servicio secreto, debe revelar sus declaraciones de impuestos. Lo que digo es que ese sea el precio de la protección del servicio secreto. Necesitamos ver sus declaraciones de ingresos. Y pues si los parientes inmediatos de los presidentes, si quieren renunciar a ello, entonces pueden hacer lo que quieran. Pero si quieren llegar a su cita acompañados de un agente del servicio secreto, transmitiendo poder y conexión, que nos dejen ver su declaración de impuestos. Gracias, David, por estar en Ciberdiálogos. Gracias a ti, León. Adiós. Gracias, amigos, por acompañarnos. Y antes de irnos esta semana, insisto una vez más, por favor, compártanos en los comentarios aquí abajo si están viendo en YouTube nuestra charla, nuestro ciberdiálogo, o si están escuchándolo nada más en podcast. Por favor, envíenos mensajes, compártanos comentarios en las plataformas de podcast si es que les es posible, porque de verdad me interesa mucho saber qué tan cómodos se sintieron con este formato, qué tan cómodos se sintieron con estos ritmos, con el manejo del idioma, si les resultó interesante, si les resultó reveladora la charla, si se les quedó tanto como se les han quedado esas otras conversaciones que nacieron y fueron hechas en español. Me importa muchísimo. Ojalá, la verdad, que les guste este primer experimento, porque eso nos abre un enorme abanico de posibilidades, como diría el clásico. Los invito a seguirnos en Letras Libres, a seguir la revista, a seguir nuestra página en YouTube, a seguir nuestras plataformas de podcast y también, si me hacen el favor de seguirme y de interactuar conmigo en mis redes sociales, @leonkrause, será siempre un placer. Hasta la próxima en Ciberdiálogos.